La principal razón de existir de la política es solucionar problemas y resolver conflictos. Y de alguna forma establecer de forma estructural y de forma sistemática medidas para poder paliar los efectos de cuestiones primordialmente negativas en lo que es el tejido social, ¿no? Entendiendo tejido social por todo aquello que compete a la ciudadanía, ya sea en la logística, en lo económico, en lo puramente financiero, ¿no? Pero también en todo aquello que es la regulación social del individuo con respecto a su entorno y con respecto a su comunidad autónoma, su espacio local y también con respecto a aquellas competencias estatales que tienen que ver de forma directa con el bienestar de estos individuos, ¿no? Como por ejemplo el poder cobrar un subsidio en caso de que se esté parado o poder acceder al escenario laboral en caso de que se desee ser productivo, ¿no? Muchas veces los políticos piensan o realizan de forma directa piensan que subir los impuestos garantiza una mayor, una mayor productividad fiscal, ¿no? Y que hay un ingreso extra y el balance de ingresos y gastos se va corrigiendo, ¿no? Al subir impuestos se sabe que entra más dinero de forma directa y entonces el balance de ingresos y gastos de lo que es el propio Estado se va corrigiendo, ¿no? Ya que hay muchos gastos y generalmente hay menos ingresos, ¿no? Sabemos todos generalmente que la economía hay que sanear la economía para poder establecer un buen balance de ingresos y gastos, y esto se produce de forma real tanto en la microeconomía, es decir, la economía doméstica, en la que sabemos muy bien que si ganamos 700 euros tenemos que sobrevivir y tenemos que comer, pagar facturas y tenemos que mantener nuestra supervivencia de forma saneada, y si encima se puede ahorrar un poquito, pues eso garantiza que podamos solventar la supervivencia futura, ¿no? De una forma un poquito más solvente, ¿no? Y satisfactoria. Macroeconómicamente es algo similar. Realmente el Estado tiene que hacer unos presupuestos y garantizar con ellos también tanto la viabilidad de las necesidades del Estado como la supervivencia futura del Estado, ¿no? En términos económicos, financieros, políticos y estructurales, ¿no? Y para ello el Estado también debería o debe establecer una auditoría constante, un mecanismo de auditorías que garanticen que los gastos estatales son los correctos y son los que benefician a todos, a la ciudadanía, que al final son los que con sus impuestos y con su trabajo actual, ¿no? Con su trabajo constante, están produciendo y están efectuando ese balance de ingresos y gastos, ¿no? Puesto que estamos gastando, somos subsidiados, somos consumidores, pero también somos consumidores que ponemos nuestro dinero. Tenemos una serie de impuestos, tenemos una serie de gastos nuestros que son inversiones para poder tener luego una sanidad, una educación y tener una serie de garantías que el Estado nos debe ofrecer, ya que las estamos pagando los ciudadanos. Es decir, cuando el Estado nos está dando un subsidio, no nos está dando un dinero gratis, es el propio ciudadano quien lo está costeando, ¿no? Claro, el ciudadano como una entidad no individual, una entidad intangible, una entidad colectiva, ¿no? Y claro, el ciudadano que no tiene una conciencia individual y colectiva es aquel ciudadano que piensa que cuando recibo un dinero es gratis si no lo estoy produciendo yo, ¿no? Realmente lo está produciendo la ciudadanía en general, ¿no? Y el hecho de que el Estado, el gobierno, los políticos, aquellos gobernantes inviertan o se gasten el dinero de forma impropia, sin maximizar beneficios que tengan que ver con solventar problemas reales, eso es una cuestión muy, muy, muy grave y es una cuestión de Estado. Es decir, imaginémonos que en un país hay realmente pobreza y que se destina las partidas presupuestarias a cuestiones ideológicas para maximizar el sesgo ideológico y para tapar, rencillas del gobierno, para tapar
tapar grandes escándalos, permitir que los medios de comunicación, tapen vergüenzas y puedan, a su vez, acometer la supervivencia de un gobierno de turno, etcétera, ¿no? Todo ello es realmente grave. Y una subida de impuestos, cosa que se está produciendo generalmente, ¿no? Y que además ha habido de forma actual, en la actualidad ha habido unas rencillas entre comunidades autónomas, gobierno, etcétera, por obligar a subir impuestos y por establecer una supuesta solidaridad, ¿no?, entre comunidades autónomas para hacer una armonización fiscal, etcétera. La subida de impuestos garantiza realmente una armonización fiscal y una solidaridad mutua fiscal entre comunidades autónomas. Bien, la respuesta es depende del qué y depende del para qué. Es decir, si se produce una subida de impuestos para garantizar un balance de ingresos y gastos en un hecho concreto que tenga que ver con la supervivencia de los seres que están, que están en extrema gravedad o en riesgo de exclusión, ¿no?, de pobreza, o bien se utiliza ese dinero, es decir, se destina, se invierte para, a su vez, sanear diferentes hechos que se acometen de forma estatal, que tienen que ver con el propio bienestar de la ciudadanía en general y con llevar a cabo, pues, todo tipo de servicios mínimos y servicios garantistas, es decir, que podamos ir al médico, pues, sin una espera de un año, o que podamos recibir nuestro paro o recibir un dinero o darnos de alta la jubilación o lo que fuera, con garantías, es decir, que funcione el sistema, ¿no? Y más allá de eso, subir impuestos también va en detrimento del derecho del ser humano a poseer su propio dinero, a la propiedad privada. Y me explico. No es malo subir impuestos, para nada. Una vez que se decide subir impuestos, hay que especificar por qué se sube impuestos. Es decir, cuál es la causa por la cual se tiene que subir impuestos y para qué se sube impuestos. Es decir, hacia dónde va el dinero destinado que se está literalmente robando legalmente a los ciudadanos. Es decir, se está obligando por ley a que los ciudadanos den un dinero y ese dinero hacia dónde va. En este sentido, lo loable, lo legal en términos morales, sería que un gobierno que decide subir los impuestos, primero haga un referéndum para saber que tiene el respaldo social y, segundo, que presente ese informe que diga que hay que subir los impuestos y que van destinados para hechos concretos que son solventes y que permiten a un Estado y a un país tener mayores garantías tanto de bienestar como de supervivencia, como de eficiencia y de eficacia. ¿Por qué? Porque a la hora de subir impuestos se cae en el riesgo de minar la capacidad de supervivencia del ciudadano, ya que si le subes a un autónomo su impuesto, por ejemplo el pago de autónomos mensual, se lo subes, estás impidiendo que tenga una serie de, un mínimo umbral de beneficio, ¿no?, por su trabajo. Y eso es muy peligroso, eso es entrar dentro en lo que es la capacidad de supervivencia del propio individuo. Y eso es un hecho, aunque se suele decir, solo le vamos a subir los impuestos a los ricos. La verdad es que no es cierto. Cualquier persona que se muere, si tiene que pagar un impuesto de sucesiones y de patrimonio, ¿hay algo más democrático que la muerte? ¿No? Realmente un impuesto por morir, un impuesto por existir, un impuesto por ser, un impuesto por circular con el coche, un impuesto por tener un coche, un impuesto por querer trabajar, por trabajar en sí mismo, ¿no? Un impuesto por cualquier cosa, eso es algo que nos democratiza en el sentido de que al final estamos todos pagando por algo, ¿no? Bien, eso no es malo, es decir, el concepto de impuesto no es algo malo, no es algo negativo, pero es un arma de doble filo. En primer lugar, se usa el impuesto como un arma política. Aquellos que desean más dinero
pueden justificar una subida de impuestos con ciertos pretextos que en el fondo no son otra cosa que emocionalidad pura. Se puede aludir a la subida de impuestos porque nosotros somos los que estamos luchando contra la pobreza y contra aquellos que se nutren del trabajo de los demás y que se lucran. Esos ricachones, ese discurso emocional suele calar en algunas personas, pero al final está subiendo el impuesto a la persona que tiene que cerrar su negocio porque no gana dinero para vivir. Y recordemos que más allá de tener que pagar, por ejemplo, el autónomo todos los meses lo que es su mensualidad, tiene que pagar el IRPF, el IVA, etcétera. Y al final, ¿cuál es realmente el margen de beneficio de supervivencia que tiene el propio autónomo? En momentos de crisis, que el tejido de las pymes, es decir, de pequeñas y medianas empresas de un país, tenga que verse con una subida de impuestos, es algo realmente no solamente grave, es dramático. Es dramático porque le impides a una serie de personas sobrevivir, les impides sobrevivir, les impides el trabajo que están realizando. Una subida de impuestos en una situación tan grave como una crisis debería primero tener la legitimidad del pueblo y para ello debería partir de un referéndum. ¿Está usted de acuerdo que se suba los impuestos? Y segundo, explicar hacia dónde va ese dinero, el dinero que se está legalmente robando a los ciudadanos. Y digo robando porque es una subida sobre subida sobre subida. Es decir, todo va subiendo los impuestos, pero nunca van bajando. Lo que va bajando al final es la capacidad de posesión económica que tiene el ciudadano medio bajo, ¿no? Y claro, es interesante. Si se especifica hacia dónde va ese dinero, posiblemente el ciudadano vote a favor. Es decir, que el dinero de subir un 1%, mis impuestos van a aquellos viejecitos que tienen que comer, van hacia la sanidad, va hacia mejores escuelas, va hacia una partida para la cual se está luchando y concienciando contra la violencia de género, entendiendo esta como el hecho de que hay mujeres maltratadas todavía. Se tiene que concienciar a las mujeres que son maltratadas, que se salgan, que no estén al lado de un monstruo maltratador. Al igual, aunque me meta en camisa de 11 varas, que pueda haber homosexuales que estén en una relación tóxica y sean humillados y sean constantemente violados emocional o moralmente por su pareja, o bueno, dentro de una relación hombre y mujer. Es decir, hay relaciones de todo tipo, pero es cierto que hay un problema de violencia de género, violencia doméstica, etcétera, ¿no? Y no se puede obviar, pero se tiene que atajar ese problema también actuando de forma que se genere una conciencia por parte de la propia mujer maltratada, por parte del propio hombre maltratado, por parte del niño que está sometido a bullying, porque es muy importante también luchar contra el acoso dentro de las escuelas y digamos hacer proyectos que sean viables y que sean productivos. Al final, hacer proyectos no productivos o crear todo tipo de asociaciones que cuestan muchísimos millones de euros que no son productivos, ¿para qué existen? ¿Por qué subimos tantos impuestos? Yo no estoy diciendo que no lo sean, que no sean productivos en las asociaciones, muchas lo son. Lo interesante sería hacer auditorías constantes para ver qué asociaciones, qué elementos estatales que están siendo costeados por el bolsillo del ciudadano medio. Ese ciudadano que al final o bien tiene que cerrar su negocio o bien tiene que prescindir de elementos que son meramente naturales para la supervivencia, como este mes no voy a comer pescado. Hay personas que viven así. Este mes voy a tener que sobrevivir a base de arroz, pasta y verduras, ¿no? Eso es grave, eso es muy grave. El subir impuestos de forma predefinida y totalmente, automático, ¿no? Sin justificar por qué y hacia dónde va ese dinero y sin tener una legitimidad social, para mí es un atentado directo contra el derecho tanto a la propiedad privada del ser humano, por el hecho de ser humano, que está trabajando para poder comer y dar de comer a su familia, como el propio derecho al trabajo que tiene el ciudadano medio, ya que subir un impuesto al trabajo implica poner en riesgo y, en efecto, eliminar de lo que es el tejido productivo social a muchas personas
que ni siquiera pueden costear esos impuestos y que están trabajando, están invirtiendo su tiempo y sus recursos en intentar ser productivos. ¿Cuántos negocios hoy en día tienen que cerrar? Y claro, es cierto que puede haber un subsidio puntual, que puede haber algún tipo de mecánica subsidiaria, pero un país no se sostiene a partir de subsidios, puesto que los subsidios en el balance económico y financiero son gastos. Tiene que tener un buen balance entre ingresos y gastos. Por tanto, nosotros, como la ciudadanía, debemos ser conscientes, primero, de que nuestra vida individual debe tener un buen balance entre ingresos y gastos para tener, pues, salud financiera. Pero segundo, el país en el que estamos. Y dependemos de este país, dependemos de este Estado, dependemos de este gran mecanismo burocrático. Debe tener la economía bien saneada. Y si ingresa 1.000 millones, debe gastar menos de 1.000 millones, porque como gaste más, todos los españoles vamos a pagar la deuda. Todos. Y la vamos a pagar con más impuestos. Lo cual es paradójico, porque se crea un círculo vicioso del cual no vamos a poder salir. El hecho de bajar impuestos puede incluso incentivar a la economía, ya que, y eso está demostrado, bajar los impuestos permite que ciertas personas que no podían financieramente darse de alta o poder estar trabajando, pues lo hagan de forma efectiva. Es decir, estimula la economía, estimula el crecimiento económico. Pero es cierto que al bajar impuestos, el Estado no puede de forma directa recaudar ese dinero. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería hacer una investigación y un estudio somero, un estudio completo, sobre cuál es la conveniencia en ese momento concreto, histórico, político, financiero de ese Estado, si subir o bajar impuestos, por qué y para qué. Y tener la legitimidad, es decir, si al final el pueblo vota en contra de esa subida de impuestos, no deberían subirse esos impuestos. ¿Por qué? Porque se les está quitando al pueblo. No lo están pagando los políticos están cobrando de su trabajo. Son los propios inversores, el pueblo, los que tienen que decir si invierten o no. Basta ya de que los políticos nos roben de forma sistemática porque el dinero no es suyo, el dinero es de todos. Claro, el dinero es de todos cuando hay que gastárselo. Pero bien que se suben el sueldo siempre. Se suben un poquito más y un poquito más. Y se hace al final el aparato del Estado más grande y más grandes, más asesores y más costes y más, finalmente, gastos. ¿De dónde vamos a sacar todo este balance desmesurado de muchos gastos y pocos ingresos? O mejor dicho, de muchos ingresos, puesto que se ingresa mucho, y muchísimos gastos. Bien, yo creo que lo coherente sería que todos los ciudadanos exigiéramos un balance más realista, porque nos va a garantizar a todos, en un estado, en un país, en una nación, nos van a garantizar a largo plazo la supervivencia, puesto que se va a poder permitir que la educación funcione, que las pensiones funcionen, que los subsidios por el paro, la seguridad social funcionen, que son garantías sociales mínimas. Y se va a poder permitir que la gente lo cobre en su mismo mes, porque actualmente en España la gente está recibiendo sus pagos 8 meses tarde, 6 meses tardes. Hoy he escuchado 180 días tarde. Hay justicia social y hay paz social cuando una persona que no tiene para comer tarda 6 meses en recibir su propio subsidio. Hay justicia cuando una persona que está en paro, trabajando toda su vida y no puede cobrar el paro porque el sistema no funciona. Estas son cuestiones primordiales que tienen que ver con la justicia, la paz, y tienen que ver también con los derechos de los propios ciudadanos. El derecho a cobrar tu paro, el derecho a tener tu economía saneada dentro de lo coherente, dentro de lo legal, dentro de lo estimable y de lo deseable. Que trabajes, que produzcas y que puedas seguir adelante con la supervivencia de tu familia y de ti mismo, no creo que sea cuestión baladí. Al subir impuestos, estás poniendo en riesgo a mucha gente. Al subir impuestos, por ejemplo, la cuota de autónomos, estás impidiendo que muchos autónomos puedan vivir, sobrevivir, incluso trabajar.
¿Es esto loable? ¿Cuándo es loable subir impuestos? Cuando el propio ciudadano sale beneficiado, cuando el propio ciudadano legítimamente dice sí, y cuando el propio ciudadano entiende por qué se suben impuestos y hacia dónde va ese dinero. Solo así es completamente legítimo.